Este día, hermanos, seguimos estudiando el texto del libro de Apocalipsis. Ahora vamos a ver el tema uno semejante al Hijo del Hombre. Uno semejante al Hijo del Hombre. Ustedes, a través de esta presentación, pueda que sea en 2 clases o en 3, van a entender por qué el tema de uno semejante al Hijo del Hombre. Me inicio en esta clase haciendo referencia al deceso de nuestra hermana Victoria, que falleció el domingo recién pasado a la edad de 86 años. Lamentablemente no nos dimos cuenta de su fallecimiento. Y claro, aquí hay factores que intervienen, sobre todo factores familiares, que evidentemente al no ser miembros de la iglesia, esto complica más una situación al respecto. Pero porque hago referencia al deceso, que ustedes pueden consultar bonitas fotos que la hermana Silvia ha puesto en relación al deceso de nuestra hermana. ¿Por qué hago referencia? La hermana, al morir a la edad de 86 años, hace más o menos, por decir una cantidad de años, 10, quizás 12 años o menos, falleció nuestro hermano Juárez, que era el esposo de nuestra hermana Victoria Hernández. El hermano Juárez murió a la edad de 100 años. Y la hermana Victoria era beneficiaria del programa que nosotros tenemos desde hace unos 6-7 años de Maná para Ancianos. Gracias a Dios nos sentimos bien que en vida de nuestra hermana pudimos velar, aunque sea en algo, por ella. Y la hermana Victoria, mientras tuvo fuerzas, pues ella fue muestra de fidelidad a las reuniones del día domingo. Pues hermanos, conforme ustedes vayan asimilando el mensaje que vamos a estar viendo en estas 2 o 3 clases, uno semejante al Hijo del Hombre, van a ver que aunque vimos a la hermana Victoria en vida sufriendo en algunos aspectos, ahora la hermana Victoria está mucho mejor que cada uno de nosotros. La gloria sea para nuestro Señor. Una noche, siendo Daniel un anciano en Babilonia, tuvo una visión y vio en esta visión a un anciano de días. Ahí lo tenemos en Daniel capítulo 7, versículo 9. Un anciano de días que juzgaba a 4 terribles bestias, y luego vio a uno como un hijo de hombre. Y más adelante escribió. Les ruego que abran sus Biblias en Daniel capítulo 7, en los versos 13 y 14. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Daniel capítulo 7, versos 13 y 14. El significado de la visión es esencialmente el mismo del sueño de Nabucodonosor en Daniel capítulo 2. En los días del Imperio Romano, Jesús establecería su iglesia, el reino que jamás sería destruido, el reino que permanecería para siempre.
Esto lo vemos claramente ahí en Daniel capítulo 2 y el verso 44. Dice ahí: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Luego, yendo más adelante en Daniel capítulo 7, vamos a leer los versos 15 hasta el 18. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Verso 27. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Entonces, sin embargo, en este estudio, hermanos, nos interesa centrarnos en la descripción del que se presenta como uno semejante al Hijo del Hombre. Uno semejante al Hijo del Hombre. Quiero aclararles que al menos en esta lección, que repito, será en 2 o 3 partes, vamos a estar yendo y viniendo usando el libro de Daniel con el libro de Apocalipsis. Ya ustedes fueron preparados desde que hemos estado estudiando el libro de Ezequiel, porque también lo vamos a estar usando Ezequiel, y desde que también estudiamos el libro de Daniel en esta serie de los 3 libros apocalípticos, básicamente hablando, aunque hay otros libros antiguos testamentarios que tienen ciertos aspectos apocalípticos. Entonces vamos a estar yendo y viniendo usando al libro de Daniel y el libro de Ezequiel. Cuando Daniel vio al que venía como un hijo del hombre, dice que él se turbó y se asombró. Miren lo que dice el verso 15 del capítulo 7 de Daniel. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. 600 años después, en una diminuta isla del mar Egeo, otro anciano vio a uno semejante al Hijo del Hombre. Noten lo que dice en Apocalipsis capítulo 1, versículo 13. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Y después de este, cayó como muerto a sus pies, dice. Noten el verso 17 de Apocalipsis 1. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Entonces la interrogante que nos viene: ¿quién será el Hijo del Hombre y por qué tiene tan fulminante efecto en quienes lo miran? Porque esta es la realidad. Quizás usted, a través de los tiempos, en su estudio de la palabra de Dios,
se ha hecho esta interrogante: Hijo del Hombre. ¿Y por qué ese Hijo del Hombre tiene tan fulminante efecto en quienes lo miran? Pues ahora usted lo va a entender con mejor claridad a través de este libro de Apocalipsis. En esta lección, hermanos, daremos comienzo a nuestro estudio de Apocalipsis capítulo 1, desde los versos 9 hasta el 20. Ya hemos estudiado los versos 1 al 8. Y en estos versículos del 9 al 20, Juan se refirió al encargo que se le hizo de escribir, pero fue más allá. Juan fue más allá. ¿Por qué digo que fue más allá? Porque describió su primera visión. Describió su primera visión, la visión de uno semejante al Hijo del Hombre. Y esta visión, hermanos, prepara el escenario para el resto del libro. Óigase bien, que quede claro, esta visión nos prepara el escenario para el resto del libro. Para entender Apocalipsis, pues, es necesario conocer al Hijo del Hombre que Juan y Daniel describieron. Es importante entender a ese Hijo del Hombre que Juan y Daniel describieron. Y para recibir la bendición, nada menos que del mensaje de Apocalipsis, es necesario que nosotros también caigamos a sus pies. Es vitalmente necesario que también nosotros caigamos a sus pies. Bueno, veamos primeramente lo que Juan oyó. Lo que Juan oyó está descrito ahí en los versos 9 al 11. Noten lo que dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Juan, hermanos, comenzó a relatar que oyó con estas palabras: yo, Juan, vuestro hermano. No les recordó a sus lectores de su apostolado ni de su autoridad, sino que sencillamente se identificó como hermano de ellos. Así se identifica Juan, como hermano de ellos. Se refirió a sí mismo como también copartícipe de ellos en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. La palabra copartícipe es una traducción de la palabra griega que significa compartir. También significa tener en común. Eso significa la palabra copartícipe: compartir, tener en común. Entonces, Juan era copartícipe de sus lectores de 3 maneras, de 3 modos. ¿En qué era copartícipe el apóstol Juan? Bueno, él lo era copartícipe en la tribulación primero, segundo en el reino y tercero en la paciencia. Y claro, a estos 3 aspectos me voy a referir en unos segundos más. Estos 3 temas centrales de Apocalipsis eran temas inseparables de las vidas de los cristianos del primer siglo. Era evidente que ellos pasaban por tribulación, pero era evidente
que ellos estaban dentro del reino de nuestro Señor o la iglesia, y era evidente que ellos tenían que tener el atributo de la paciencia. Entonces me refiero primeramente a la tribulación. La tribulación se refería al sufrimiento que estaban experimentando los cristianos. La palabra que se traduce por tribulación significa originalmente presión. Y miren que ese es el significado más claro. Tribulación significa presión. ¿Por qué? Porque cuando usted está atribulado, usted está presionado por aquella tribulación que está padeciendo. Entonces, nosotros vemos que en el Nuevo Testamento la palabra tribulación, que significa presión, llegó a usarse para describir la presión causada por los eventos que constituyen la persecución. O sea, la presión causada por los eventos que constituyen la persecución. Entonces podemos nosotros ver pues que Juan les está diciendo: yo soy copartícipe con ustedes en la tribulación. La tribulación de ustedes también es mía. Bueno, el hecho mismo de que estaba desterrado en la isla de Patmos es una realidad de su tribulación. El segundo aspecto, a los cristianos se les perseguía por estar en el reino. ¿Por qué digo que se les perseguía por estar en el reino? Bueno, en la visión profética de Daniel le fue dado un reino a aquel que venía como hijo del hombre. Y esa profecía se cumplió cuando Jesús ascendió a los cielos y se sentó a la diestra de Dios. Esto nos cimenta más nuestro entendimiento acerca del reino de nuestro Señor o cerca de la iglesia, acontecimiento que se dio en el día de Pentecostés. Y vayamos al libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, en el capítulo 2, versos 32 hasta el 36, nos narra la escritura de la siguiente manera: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Después, una vez hemos leído claramente sobre esta situación en el libro de los Hechos, después Jesús envió al Espíritu Santo a establecer su reino sobre la tierra. Miren lo que dice, retrocediendo aquí mismo en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, versos 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Si vamos retrocediendo también aquí mismo en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, versos 6 al 8,
donde había una confusión acerca de la clase de reino que se iba a establecer, esa situación gradual que se ha dado para poder tener una aclaración. Bueno, pero ¿qué es lo que vemos? Que a ese reino se le llegó a conocer como la iglesia. Si vamos al libro de Mateo, en el capítulo 16, en los versos 18 y 19, noten ahí esa identidad. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatada en los cielos. Y Juan y sus lectores, precisamente, hermanos, eran copartícipes en él, en este reino, en esta iglesia, hermanos. Miren lo que tenemos en Apocalipsis capítulo 1, leamos los versos 6 y 11. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Verso 11, que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Entonces, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que vemos? Cuán extraño es que algunos aleguen que el reino no ha venido todavía. Juan y los hermanos de aquel tiempo eran copartícipes y no sencillamente expectantes en el reino. Juan y los demás hermanos y todos los cristianos convertidos a partir de entonces entraron al reino de nuestro Señor, entraron a la iglesia de nuestro Señor. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver, hermanos? Que el haber decidido ser leales al Rey Jesús y no al emperador Domiciano, porque esto tiene que quedar claro. Los cristianos de esa época que estaban sufriendo fueron leales al Señor Jesús, no al emperador Domiciano, pues el haber hecho esta decisión dio como resultado naturalmente que sufrieran tribulación. Iban a sufrir esta tribulación. ¿Por qué? Porque no decidieron servir a Domiciano, sino servir a su único rey, Cristo Jesús. Dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16 y el versículo 33, dice de esta manera: estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En Hechos, en el capítulo 14 y el verso 19, también se lee: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. ¿Por qué le apedrearon? Pues le apedrearon precisamente por causa del reino. Estaba sufriendo Pablo precisamente por causa de estar en el reino y de predicar la palabra de nuestro Señor. Veamos ahora, hermanos, el tercer aspecto que el apóstol Juan aquí describe de ser copartícipe en la tribulación, en el reino, y ahora veamos copartícipe en la paciencia. Los que están en el reino evidentemente necesitan paciencia,
En la Biblia, hermanos, la palabra paciencia se tiene que tomar también como perseverancia. La palabra paciencia que se encuentra en la versión Reina Valera significa paciente perseverancia. Imagínense, usted entiende el significado de la palabra paciente. Paciente es esperar con calma una y más horas, pero el significado todavía más literal, hermanos, es paciente perseverancia. Imagínense esperar con paciencia perseverante, o sea, tener una dosis aún mayor de perseverancia. Pues los que están en el reino necesitan paciencia. La paciencia, hermanos, es la capacidad de mantenerse fieles a pesar de la tribulación. Aquí en Apocalipsis capítulo 14, verso 12, miren lo que dice en Apocalipsis 14, verso 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. La fe de Jesús. En Mateo capítulo 24 y el verso 13 dice de la siguiente manera, Mateo capítulo 24 y el versículo 13 nos está hablando también de esta cualidad. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Aquí era una declaración que el Señor estaba dando a los judíos en el tiempo cuando iba a venir la destrucción de Jerusalén en el año 70. Pues Él les está diciendo, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hermanos, el hecho de que ellos eran copartícipes les ayudaba precisamente a perseverar. Las cargas, usted tiene que entender que siempre van a ser más livianas cuando se comparten. Yo tengo una tribulación y yo se la comparto a usted, siento que aquella carga es más liviana o viceversa. ¿Por qué? Porque yo puedo, como un hijo de Dios, o usted también hacia mí, como un hijo de Dios, nos podemos consolar, nos podemos ayudar también a través de nuestras oraciones. Por eso es que las cargas son más livianas cuando ellas se comparten. También, hermanos, ayudaba el hecho de que ellos estaban en Jesús. Y no hay cosa más hermosa que el estar en Jesús. Por todo el Nuevo Testamento se utiliza esta frase con el fin de referirse a la relación especial que tiene el cristiano con Jesús. Miren lo que dice en Romanos, en el capítulo 16 y el versículo 3. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Miren qué bonito. Saludad a Aquila y Priscila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Pablo se sentía fortalecido porque su trabajo tenía hermanos que colaboraban con él. Mis colaboradores en Cristo Jesús. También, si vamos a 1 Corintios capítulo 1 y el versículo 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que los lectores de Juan habían sido bautizados en Jesús. Dice ahí en Gálatas, más adelantito, vamos a Gálatas en el capítulo 3, en los versos 26 al 28, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús.
porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. No hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y era precisamente en este, o sea, en Cristo Jesús, en quien podían hallar la fortaleza necesaria para seguir adelante. Entonces, después, Juan se refirió al lugar donde él se encontraba físicamente cuando recibió el encargo de escribir. Dice que estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Ahí lo declara en el verso 9. Patmos, hermanos, era una isla solitaria, abatida por el viento, la cual en esos tiempos era utilizada como una prisión romana. Es algo semejante a comparar lo que fue una famosa isla de San Francisco, California, la isla de Alcatraz, que por mucho tiempo fue una prisión donde casi era imposible para un reo en ese lugar poder escapar. Pues Patmos, hermanos, era usada precisamente como una prisión romana. Juan había sido enviado al exilio allí porque había predicado valientemente la palabra de Dios y porque había rehusado suprimir su testimonio acerca de Jesús. Él no había renunciado a predicar o suprimir el testimonio de Jesús. La frase, hermanos, que dice por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, podría también significar que fue allí a predicar o que fue allí a recibir la revelación. Entonces, hermanos, el gobierno romano lo había enviado ahí para hacerlo callar, porque eso es lo que hacen los gobiernos. Sobre todo en ese tiempo, Roma, al darse cuenta en su manera insensata de pensar, porque no entendían el propósito del reino de Cristo totalmente espiritual, el gobierno romano lo había enviado ahí para hacerlo callar. Pero, hermanos, el Señor estaba a punto de revitalizar su voz. El Señor estaba a punto precisamente de revitalizarle al apóstol Juan su voz. Y después Juan dio a conocer un importante dato. Juan dio a conocer la condición espiritual en la que se encontraba cuando él escribió el libro. Dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Analicemos primeramente la frase en el día del Señor. No hay, hermanos, que confundir la frase el día del Señor de Apocalipsis capítulo 10 con la misma frase que se usa por toda la Biblia para referirse a la frase del día del juicio final que llevará a cabo Dios, y que también se refiere a menudo al día postrero. Les voy a dar algunos ejemplos que se refieren al día del juicio final, no al día del Señor. Yo explico después esto. En Isaías, en el capítulo, vamos a consultar Isaías capítulo 2, verso 12. Miren lo que aquí se está diciendo en relación a ese día. Isaías capítulo 2, verso 12. Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre
todo enaltecido y será abatido. O sea, usted puede ver en el contexto que se refiere a un día de juicio. El mismo contexto lo está diciendo. También podemos consultar en Juan capítulo 8 y el verso 56. Juan capítulo 8 y el verso 56. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que tenemos que entender cuando se está hablando de que yo estaba en el Espíritu en el día del Señor? La palabra griega que se traduce por del Señor es una manera especial de referirse a algo que pertenece al Señor. Algo que pertenece al Señor. Y la palabra se encuentra solamente 2 veces en el Nuevo Testamento. En este versículo y en 1 Corintios capítulo 11, versículo 20. Vamos a 1 Corintios capítulo 11 y el versículo 20. Leamos lo que aquí se expresa. Dice: cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Reunirse precisamente el día del Señor, donde, hermanos, habla de la cena del Señor. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que desde los primeros días de la iglesia se ha utilizado la frase el día del Señor para referirse al primer día de la semana. El primer día de la semana, el día en que Jesús fue resucitado de entre los muertos. Hoy día nosotros participamos, hermanos, de la cena del Señor en el día del Señor. Hoy en día nosotros participamos de la cena del Señor en el día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor? Bueno, miren, en Hechos capítulo 20 y el versículo 7 lo deja todavía mucho más claro. Dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Entonces, es claro pues que cuando cuando Juan está refiriéndose al día del Señor, se está refiriendo precisamente el día primero de la semana. Ahora, hermanos, analicemos la frase yo estaba en el Espíritu. Yo estaba en el Espíritu. La misma frase se usa en el capítulo 4 de Apocalipsis, el verso 2. Miren lo que dice ahí: y al instante yo estaba en el Espíritu. Yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Entonces, en ambos versículos se podría traducir literalmente por llegué a estar en el Espíritu. Llegué a estar en el Espíritu. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que en 4.2, el llegar a estar en el Espíritu se refiere a que el Espíritu de Juan se hizo receptivo al Espíritu Santo. O sea, yo estoy procediendo conforme al Espíritu Santo. Yo estoy siendo guiado por el Espíritu Santo. Cuando Juan está diciendo eso, yo estaba en el Espíritu, él está diciendo yo estoy siendo dirigido, yo estoy siendo guiado por el Espíritu Santo. Y es probable, hermanos, que se refiera a lo mismo que está hablando
en el verso 10 del capítulo 1 de Apocalipsis. Recuerden que se está empleando aquí en el verso 10. Yo estaba en el Espíritu y el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Había algo en la situación, pues, en la cual se encontraba Juan en el día del Señor, que lo volvía receptivo a la revelación del Señor. Entonces podemos ver que en vista de que el día del Señor es un día de adoración, es bien probable que ese algo fuera la experiencia de adoración de Juan. Él había conocido esta situación, había estado dentro de la iglesia, había participado de esa adoración. A continuación, les pongo cómo podría haber ocurrido esta situación. Juan se levantó temprano el primer día de la semana, tal como lo había hecho durante los últimos 60 años, porque eso se calcula más o menos que había pasado cuando se da esta aparición. O sea, tenía 60 años de no ver al Señor Jesús. El Señor ya había ascendido a los cielos. En el momento que salía el sol, ya Él se había sentado sobre un saliente rocoso, se puede ver, y estaba mirando sobre aquellas aguas hacia el este, aguas que le bañaban a lo mejor su rostro, y de repente recibe el impacto de aquella aparición. Y ahí dice lo que hemos tratado en el verso 6. Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Podemos ver, hermanos, que de repente la tierra pareció hundirse debajo de sus pies. El horizonte desapareció. El alma de Juan parecía liberarse de las cadenas del tiempo y del espacio. Había perdido contacto con la realidad material del mundo que le rodeaba. Y aquí nos está diciendo, pues, que Juan estaba en el Espíritu y que ahora veía, pero no con sus ojos corporales, que ahora oía, pero no con sus oídos físicos. Juan estaba en contacto directo, espiritual, con su Salvador. Imagínense qué hermoso, qué situación más descriptiva, qué situación más hermosa. ¿Cómo se sentiría usted si a nuestros tiempos actuales estuviera en vigencia esas apariciones de nuestro Señor Jesucristo? Sería algo verdaderamente estupendo. Claro, nosotros no nos tenemos que sentir tristes porque tales apariciones no se dan, sino lo que estoy hablando es precisamente la realidad, la emoción, la emotividad de esta aparición que se le dio al apóstol Juan. Luego una gran voz detrás de Juan acaparó su atención. Una voz que sonaba inconfundible e imponente como de trompeta. No era una trompeta, era como de trompeta. Dice que la voz le dijo: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Juan, hermanos, había sido miembro de la iglesia que estaba en Éfeso por más de 20 años. Y Juan, hermanos, conocía a los hermanos de los demás lugares que ahí se mencionan. Estaba familiarizado con esos hermanos que ahí se mencionan. Voy a hacer una pausa
hasta acá, hermanos, voy a ocupar también, así como el domingo recién pasado, el tiempo del sermón para continuar con esta excelente exposición para mostrar lo que Juan vio. Algo verdaderamente muy interesante para nosotros también.